Muy buenas tardes y bienvenidos a Calvary Chapel Grants Pass. Queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos está mirando hoy por medio de las redes sociales y también a la gente que está aquí sentada en el culto. Antes de empezar, queremos dar los anuncios que damos cada domingo. Cada miércoles tenemos el convivio de comida y están invitados a los que nos están mirando por medio de las redes sociales y a los que están sentados aquí. Vengan a sentarse con nosotros a comer y a convivir con los demás hermanos. No están obligados a traer comida, pero si así lo desean hacer, pueden traer un plato de comida o un postre. Y recuerden que empieza a las 5 y a las 6 el pastor Kevin es el que predica la palabra. También tenemos Jesus Pizza Club, que es para los jóvenes. Es cada miércoles, empieza a las 10:30. Cada jueves y empieza a las 10:30. Están invitados y antes de empezar el servicio quiero compartir una palabra con ustedes. Salmos 122. Este es un salmo de David. Dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Espero que se regocijen, espero que se alegren. Y antes de empezar el servicio vamos a orar por las hermanas que van a traer las alabanzas y la adoración. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre Wendy, sobre Sherry, Señor. Que muevas, Señor, te muevas por el medio de las alabanzas de tu gente, Padre, y que administres en el corazón de las personas que nos están mirando por medio de las redes sociales y aquí también, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra es para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre
todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar.
temores, sé que Él me acepta. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Damos gracias, Padre Santo. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Vamos a orar para las ofrendas. Si alguien gusta participar, pueden pasar a la caja de Agape y hacer su ofrenda. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de alabarte, Señor, de traer estos cantos hacia ti, Señor. Te pedimos que por favor bendizcas estas ofrendas, Señor, que las administres de la manera que tú veas posible, Señor, para que bendizcas, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres mi respirar,
Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que podamos estar unidos, Señor, y alabarte, Señor. Y ahorita pido, Señor, que podamos sentir tu presencia a través de tu palabra, Señor, y unja el mensaje, Señor, en tu nombre. Amén. Buenas tardes y como dije anteriormente, bienvenidos. El pastor Jorge tuvo que tener unos exámenes médicos, o como dijo la semana pasada, no va a poder estar aquí predicando hoy. Yo voy a traer la palabra. Espero les bendizca. Y antes de empezar la palabra vamos a orar. Amén. Padre, venimos hacia ti, Señor, y Padre, te pido que que bendizcas tu palabra como la hermana Wendy dijo, Señor, que unjas, Señor, esta palabra que viene, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra no cambia, tu palabra siempre sigue y seguirá, Señor. Te pedimos que minimices, Padre, todos los obstáculos, Señor, o las distracciones, Padre, que derrames tu espíritu, Señor, para que puedas tocar y hablar a los corazones de las personas que están mirando hoy y que están sentadas aquí en la capilla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije anteriormente, yo voy a traer la palabra y vamos al libro de
Gálatas, por favor. Este es un libro que Pablo, una epístola más bien que Pablo escribió. Y voy a tratar de prácticamente explicar los primeros 5 versículos, disculpe, pero no creo que pueda hacerlo porque hay mucha información nomás en la pura introducción de este libro. Vamos al libro de Gálatas. Y Gálatas es un libro que Pablo escribió. El acento me confunde un poquito. Disculpen, sí hablo muy bien español, pero no muy bien. Un poco corto, un poco mocho, como dicen los mexicanos de allá de México. Gálatas. En el año 48 o 49 después de Cristo se cree que Pablo escribió este libro, ¿verdad? Para muchas personas que no saben, este fue actualmente la primera epístola que Pablo escribió. Fue el primer libro que Pablo escribió. Pero ¿por qué Pablo escribió este libro, verdad? Sabemos que esta epístola está dedicada a las iglesias de Galacia, que Pablo estableció cuando andaba de misionero por esos rumbos. Y la iglesia de Galacia tenía un problema: legalismo. ¿Qué es legalismo? Bueno, lo voy a tratar de explicar de la manera un poco más sencilla o que más o menos pueda tener sentido sin ser muy complicado de explicar. La iglesia de Gálatas tenía el problema de legalismo. Falsos maestros habían entrado a la iglesia a querer enseñar que, aunque ellos habían recibido el evangelio de Cristo, tenían que regresar a la ley de Moisés. Y lo que estos maestros estaban enseñando era que no nomás era por medio de la gracia de Dios y la fe, sino que tenían que regresar y seguir las costumbres de la ley de Moisés. Y para los que están escuchando ahorita y los que están aquí presentes, sabemos que eso no es cierto. Y se los voy a explicar. Legalismo es poner nuestra fe en buenas obras e intentar ser justo por medio de la ley de Moisés y de las obras. Y sabemos que la ley de Moisés fue establecida para darnos un conocimiento de que en nuestro estado falible jamás podemos nosotros llegar a medirnos a la ley, porque la ley es perfecta. Y sabemos que el humano no es perfecto. Los maestros judíos que habían entrado a las iglesias estaban tratando de enseñar y pervertir el evangelio de Cristo, queriéndoles enseñar a la gente de Galacia que tenían que regresar y seguir la ley de Moisés. Pero sabemos que Cristo vino y crucificó todos los requisitos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sabemos que por medio de ese sacrificio, Él abrió esa puerta para que nosotros, por medio de nuestra fe y de su gracia, podamos alcanzar la salvación si nos arrepentimos, claro. Gálatas derriba su título de la región de Asia Menor, que es Turquía moderna hoy, donde estaban ubicadas las iglesias a las que Pablo se dirigía en su epístola y que él había fundado. Sabemos que era un pueblo celta que había emigrado a la región desde Galial, que es hoy Francia moderna. Y algo que me llamó la atención, ¿verdad? Cuando estaba estudiando la introducción del libro que él escribió, es que Julio César, ¿saben quién era Julio César? Era un rey. Él hizo un comentario sobre los Galatas, sobre la gente de Galacia, ¿verdad? Dijo, son gente voluble, les gusta el cambio y no se les puede confiar. La gente de Galacia era una gente que cambiaba, pues, que se dejaba llevar, ¿verdad? Muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por las emociones y sabemos que nuestras emociones son como un ecualizador, sí, no sé si lo dije, ecualizador, que suben y bajan.
¿verdad? Y hay veces que tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, y ahí es cuando nosotros como seres humanos cometemos errores o tenemos que tener cuidado. Y este era el hecho de la gente de Galacia, que cambiaba muy rápidamente. Y Pablo experimentó de primera mano la naturaleza voluble de estas personas cuando, después de sanar a un hombre cojo, los hermanos de Galacia, las iglesias de Galacia, trataron de inclinarse ante Pablo y adorarlo como Júpiter. Y luego después lo apedrearon por impedir que hicieran sacrificios hacia él. Sabemos, es un ejemplo claro de cómo la gente de primero pensó que Pablo era uno de los dioses griegos y trataron de inclinársele a Pablo y a Bernabé y querer adorarlos. Y cuando Pablo los paró, sabemos que los judíos incitaron a la gente, y la misma gente que al principio querían adorar a Pablo y a Bernabé, los apedrearon. ¿Y por qué mejor no vamos a Hechos y miramos esa escritura para que más o menos puedan mirar de lo que yo estoy hablando y tengan un poquito más de conocimiento? Vamos a Hechos, capítulo 14, por favor. Y vamos a empezar del versículo 8 al 20. Amén. Había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio, pero vieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba por muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Este es el ejemplo de que la misma gente de la iglesia de Galacia pensaba que Pablo y Bernabé eran dioses en la forma, que habían tomado la forma humana y habían bajado con ellos y trataron de ofrecer sacrificios. Y Pablo estaba ahí para predicar el evangelio de Cristo. Y qué mejor oportunidad, ¿no?, de corregir a las personas y de enseñarles de que tienen uno que volverse, dar una vuelta de 180 grados, porque muchas de las veces nosotros creemos que tenemos conocimiento del Altísimo, pero
cuando llegamos a conocer su palabra nos damos cuenta que estamos en error. Y eso es lo que Pablo les estaba tratando de decir, pero miramos que los judíos empezaron a persuadir a la gente y Pablo fue apedreado. Esta es la gente a la que Pablo estaba escribiendo esta epístola para corregir lo que los maestros falsos estaban enseñando en ese tiempo. Pero antes de empezar a leer el capítulo de la carta o la epístola de Gálatas, quiero enseñar un poco quién es Pablo, porque quiero establecer el carácter de Pablo para que más o menos ustedes tengan una idea de quién era Pablo antes de Cristo y quién era Pablo después de Cristo, para que puedan entender un poco mejor la razón y el celo que Pablo tenía por las iglesias que él había establecido. Amén. Voy a ir a Hechos capítulo 8 y voy a leer nomás del versículo al 1 al 3 y de ahí me voy a pasar al capítulo 9 porque quiero más o menos que entiendan qué es lo que Pablo hacía antes de ser un apóstol de Cristo. Y dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo era Pablo antes de convertirse. Aquí está, en estos 3 versículos están hablando cómo la persecución creció demasiado. Y antes de este capítulo, en el versículo 7, nos muestran cómo Esteban estaba predicando la palabra a la gente y la gente no pudo aceptar la palabra de Dios. Rasgaron su ropa y golpearon y apedrearon a Esteban, y Esteban murió. Y Pablo estaba ahí antes de que fuera convertido, ¿verdad? Se llamaba Saulo, era un fariseo, y él, como quien dice, él fue el que les dio el ok para que hicieran lo que estaban haciendo. Y en el capítulo 9, de la 1 al 23, es cuando Pablo tiene su, ¿cómo se dice? Su encuentro con Jesús. Vamos a leerlo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar a todos a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saúl se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarsos llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos a todos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habían en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Amén. Aquí sabemos que Pablo tuvo su experiencia con el Señor en el camino a Damasco. Sabemos que Dios lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y se le manifestó. Este nomás es información para que más o menos entiendan la epístola de Gálatas. Y antes de empezar a quebrar el versículo, me gustaría leer del versículo del 1 al 10. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar de nuevo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que por favor, abras nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra se pueda manifestar en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero contar una historia antes de empezar a quebrar un poco los versículos. Había un joven una vez tocando en una puerta de una casa, ¿verdad? Y él estaba tratando de vender una suscripción de un periódico a un propietario. Y este muchacho era, ¿cómo se dice? Era muy aferrado. Quería vender pues suscripciones. Y estaba tratando de hacer todo lo posible por tratar de influir a la persona para que comprara la suscripción del periódico. Y le dijo al Señor que solo costaba 25 centavos a la semana, ¿verdad? Y luego le dijo, el muchacho le dijo: ¿y sabe cuál es la mejor noticia? Que este periódico solamente imprime las buenas noticias, ¿verdad? Él estaba tratando de persuadir a la persona a la cual estaba tocando la puerta, y le estaba queriendo decir: este periódico solamente imprime las buenas noticias. Y si nosotros nos damos cuenta, sabemos que las noticias hoy y el periódico se enfocan solamente en imprimir o demostrar malas noticias, porque es lo que más se vende.
Todos quieren hablar de algo negativo, ¿verdad? Sabemos que en este mundo lleno de problemas cada vez es más difícil encontrar buenas noticias, ¿verdad? Para la persona que ha confiado en Cristo como Salvador, ¿verdad? La verdadera buena noticia es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de corregir en la iglesia de Galatas, porque los judíos habían pervertido el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. En primera de Corintios, ¿verdad? En primera de Corintios, capítulo 15, y lo voy a leer rápidamente. Pablo aquí está hablando del Evangelio a la gente de Corintios. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también se están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Amén. No existe otro evangelio. Este es el único evangelio que hay, que Cristo ha morido por nuestros pecados y que por medio de nuestra fe, si nos arrepentimos, todos podemos encontrar la salvación. Pero sabemos que vivimos en una época donde mucha gente ha pervertido el evangelio de Dios. ¿Y a qué me refiero con lo que quiero decir? Bueno, les quiero dar un ejemplo a lo que me quiero referir. Cuando yo estaba más joven, yo me acuerdo que una vez me topé una persona que vino y me trajo el evangelio a mí, ¿verdad? De Cristo. Pero esta persona me estaba tratando de vender algo. No me estaba tratando de dar el evangelio bíblico, ¿verdad? Que quiere decir que Cristo murió en nuestros pecados, que Dios castigó a Cristo en vez de nosotros y que todo el que quede en Cristo va a ser salvo por medio de la fe y la gracia de Dios que es derramada sobre nosotros. Y esta persona me estaba diciendo a mí que si yo le entregaba mi vida a Cristo, que mis problemas iban a desaparecer, ¿verdad? Que mi estado financiero iba a ser mejor. ¿Y qué es lo que está mal con ese evangelio? Bueno, en primera parte no es bíblico. Si escudriñamos la palabra, en la palabra nunca dice que Cristo vino aquí para darte una mejor vida aquí en este mundo, ¿verdad? Para quitar tus problemas, ¿verdad? Para darte una vida mejor financiera. Nunca en las Escrituras vas a encontrar un evangelio que hable de eso, ¿verdad? El evangelio habla de nuestro estado pecaminoso, de nuestro estado falible, que como humanos hemos fallado, ¿verdad? A llegar a esa meta que Dios pide de cada persona, que todos hemos pecado, que no hay nadie que busca a Dios, ni siquiera uno. Todos se han distanciado de Él. Es más, Dios es el que viene y nos busca a nosotros. Él es el que va detrás de nosotros. Muchos de ustedes saben que está la historia de Jesús cuando dijo que el Señor deja las 99 ovejas y va sobre la que se pierde, ¿verdad? Nosotros por nuestra propia voluntad jamás en nuestro pecado vamos a ir a buscar a Dios. Bueno, pero ¿qué es lo que está malo con el evangelio que me estaban a mí predicando en ese tiempo? Es un evangelio pervertido. Es un evangelio que no es bíblico. Esta persona por tratar de ganar por tratar de convertirme, ¿verdad? A la fe que él tiene, me estaba tratando de vender una mentira. No me predicó y me dijo que algo estaba mal conmigo. Él me estaba tratando de ofrecer prácticamente una vida llena de rosas, sin problemas, sin obstáculos, sin tribulaciones, ¿verdad? Y sabemos que el evangelio, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, y lo voy a leer también rápidamente, habla del evangelio de Cristo. Dice, ¿pero qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Sabemos que Pablo es el que estaba predicando el evangelio a los gentiles, y Pablo les estaba diciendo que no era por medio de la ley que uno podía ser salvo, sino era por medio de Cristo Jesús. La gracia del Señor es demostrada por el medio del sacrificio de Cristo. Pero esta persona que a mí me estaba tratando de predicar un evangelio falso, me estaba tratando de vender una vida que para el cristiano no existe. Para el cristiano no existe, y te lo voy a explicar, ¿verdad? Y voy a leer varias referencias porque quiero que entiendas más o menos esto, porque hay muchos evangelistas hoy en día que predican una palabra que no es bíblica. Vienen y quieren venderle a un evangelio que es falso y que es pervertido a personas que están teniendo problemas difíciles en la vida, ¿verdad? Solo nomás por tratar de convertir a una persona. Pero ¿qué es lo que está mal con eso? Que no le estás dando la palabra de Dios como debe de ser. Y estás convirtiendo a una persona con un testimonio que es falso, con un evangelio que no es bíblico. Y cuando esa persona empieza a pasar por tribulaciones, obstáculos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Su fe se le acaba, se le apaga. Porque esta persona no está esperando recibir estos obstáculos en su vida. Pero Jesucristo dijo que todo aquel que crea en Él va a tener tribulaciones. Y déjate explico más o menos qué es la clase de vida que le espera al creyente, al que tiene su fe puesta en Cristo. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y eso es en Mateo 10, 38 al 39. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por la causa de mí y el evangelio, la salvará. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Como le dije anteriormente, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el evangelio que Pablo estaba dispuesto a pelear, ¿verdad? Él estaba peleando por este evangelio porque había muchos falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio, y él estaba corrigiendo la doctrina que estos falsos maestros le estaban tratando de inculcar a la gente o a las iglesias de Galacia. Otro versículo más. Porque el que quiera, llamando Jesús a la multitud y a los discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. ¿Verdad? Sabemos que vivir para Cristo, perder nuestra vida, cuando Cristo dice que levante su cruz y síganme y niéguense, lo que Cristo está diciendo es que los deseos carnales que tú tienes en este mundo, vas a tener que dejarlos ir, porque eres nueva creación. Y eso es lo que la palabra dice. Tienes que negar tu vida aquí, sacrificar tu vida por Él, para vivir por Él. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó por ti. Y mucha gente no cree eso, porque están predicando un evangelio que no va tocante a lo que dice la palabra, ¿verdad? La buena noticia es que los pecadores pueden ser perdonados y tener un lugar en el reino de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La buena noticia de la salvación de nuestras almas por medio de la fe en Cristo es el mensaje más importante en todo el mundo y la única noticia buena que existe en realidad, no la suscripción que quería vender el muchacho en esa puerta aquel día. Amén. Este mensaje que había cambiado la vida de Pablo, que es el evangelio,
Este mensaje que él estaba predicando en ese tiempo ahora estaba siendo atacado. Y Pablo estaba dispuesto a defender la verdad del Evangelio a toda, ¿cómo se dice? Causa. A toda causa. Él estaba dispuesto a defender el Evangelio de Cristo Jesús. Sabemos que falsos maestros habían invadido las iglesias de Galacia que Pablo había fundado y ahora estaban enseñando un mensaje diferente al que Pablo había enseñado. Amén. Vamos a empezar en el versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Y algo que quiero notar es que cuando estos maestros estaban en las iglesias de Galacia, una de las cosas que les estaban diciendo estos falsos maestros a los creyentes de Galacia es que estaban diciendo que Pablo no era un apóstol en realidad, porque los requisitos de un apóstol es que ellos vieran al Señor y caminaran con el Señor. Pero sabemos que Pablo era un apóstol especial. Dios se le apareció en el camino a Damasco, como leímos ahorita, ¿verdad? Y estos falsos maestros le decían a la gente de Galacia, a los creyentes: Pablo les está echando mentiras. Él no es un apóstol de verdad. Él no ha mirado al Señor. Él no conoce a los demás apóstoles. Estos maestros falsos judíos estaban atacando ¿cómo se dice? El derecho apostólico que Pablo tenía. Y Pablo, de la forma que empieza su carta o su epístola, ¿verdad? Se me hace chistoso porque en Romanos, en Filipenses y Tito, cuando Pablo empieza su carta dice: Pablo, siervo de Dios. No dice un apóstol. Y aquí empieza diciendo un apóstol. Dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo. Y como dije anteriormente, de la forma que él empieza su carta, ¿verdad?, a la iglesia de Gálatas, él se dirige hacia ellos como un apóstol y no como un siervo de Dios, como les dije que lo había hecho en los libros de Romanos, Filipenses y Tito. ¿Pero por qué? Porque para los que recibieron y aceptaron su ministerio, él era un servidor del Señor. Pero para aquellos que desafiaron su autoridad, él era un apóstol, un enviado por Jesucristo. Y la palabra apóstol, ¿verdad?, significa uno que es enviado con una comisión. ¿Y cuál era la comisión? Predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio como Cristo se los había dado, de una forma bíblica. Y como les dije anteriormente, existen ahorita no muchos evangelios, pero diferentes formas de querer predicar un evangelio que no es bíblico y que daña la relación de una persona que se quiere acercar al Señor, porque no les estás dando el evangelio que viene de la palabra, de su palabra. Jesús tuvo muchos discípulos y aprendices y de estos escogió a 12 apóstoles, ¿verdad? Y en Marcos capítulo 3, versículo 3 al 19, miramos cómo Jesús estaba escogiendo a sus 12 apóstoles. En este versículo Pablo tiene el cuidado de señalar que su llamado apostólico no viene de hombre, sino por medio de Cristo. Su apostolado no fue por selección y aprobación humana, sino por designación divina. Por lo tanto, tenía la autoridad para tratar los problemas de la iglesia. Vamos al versículo 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 4. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. En el versículo 3, Él habla de gracia primero antes de paz. Y la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Y una de las formas que lo puedo explicar de una forma más simple es que Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Algo que no merecemos, algo que nosotros no podemos trabajar
o por nuestras propias obras acudir o recibir, ¿verdad? Gracia es un favor inmerecido, Él nomás nos los da. Y Pablo dice, gracia y paz. Antes de que la paz del Señor venga en nuestras vidas, primero Él derrama su gracia, que es su favor sobre nosotros, ¿verdad? Y en Juan capítulo 1, versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Aquí tenemos otra vez de nuevo a los fariseos queriendo tratar de corrompir el evangelio y hacer los gentiles que se regresen y sigan la ley. Pero en el evangelio de Juan, ¿verdad? Juan está diciendo que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad viene por medio de Cristo, ¿verdad? Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estos maestros lo que estaban tratando de querer enseñar es que la gracia no tenía efecto. Era la ley, era por medio de la ley, pero como les dije anteriormente, sabemos que por medio de la ley jamás ninguna persona puede ser salva. Es más, la ley está puesta para apuntar nuestro estado falible como seres humanos. Lo único que hace la ley es que nos demuestra que necesitamos de un Salvador. Necesitamos, porque todo lo que la ley hace nos condena como seres humanos. No la podemos cumplir. Y Pablo les estaba tratando de explicar a la gente de Galatas de que era por medio de la fe, era por medio de la gracia de Dios y la fe que hoy estamos en Cristo. Y es lo que es el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados y todo aquel que crea en Él será salvo, ¿verdad? Todo aquel que crea y que reciba ese regalo gratis que Dios está ofreciendo a todo el mundo, a todo aquel que se quiera arrepentir, será salvo. Pero estas personas estaban tratando de predicar otro evangelio diferente. Y quiero terminar con esto porque se nos acabó el tiempo y hasta me pasé. Pero, ¿qué clase de evangelio es el que tú crees hoy? ¿Es un evangelio bíblico? ¿Tu evangelio está correcto? ¿O qué clase de evangelio predicas tú hoy cuando vas y predicas la palabra de Dios? ¿Es un evangelio bíblico o es un evangelio basado en emociones? O a lo mejor porque tienes la ansiedad de ganar una persona y convertirla, estás usando tus propios métodos. Pero cuando usamos nuestros métodos nosotros, hacemos que la palabra de Dios no tenga efecto en la vida de una persona. Porque sabemos que la palabra de Dios es la que trae convicción al corazón del ser humano, ¿verdad? Cuando a Esteban lo apedrearon, fue la palabra de Dios que trajo convicción a los corazones de los gentiles y de los judíos. Y no podían escucharlo, se taparon los oídos, se rasgaron su ropa y lo empezaron a golpear. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había penetrado en los corazones de esas personas. Y ellos sabían que eran culpables de pecado. Ellos sabían que habían rechazado a Jesucristo. Muchas de las veces nosotros mismos queremos usar nuestros propios métodos. Pero Dios no nos ha mandado a usar nuestros propios métodos. Cuando Él murió en la cruz dijo, ¿qué dijo? Está terminado. Está terminado. Él hizo todo por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es predicar su palabra y enseñar su palabra tal y como está escrita. No tratar de agregar o quitar. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias este día, Padre. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Te pedimos que bendizcas a las personas que están aquí, Señor, sentados oyendo tu palabra, y las personas que nos están mirando, Señor, por medio de las redes sociales, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, que va y que sale, Señor, que toque los corazones de las personas que están mirando, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, que traigan esa convicción, Señor. Y que si ellos sienten ese deseo, Señor, si están cansados, como dijo Jesús en Mateo 11, 28 al 30, que si están cansados de ese yugo, Señor, solo lo único que tienen que hacer, Señor, es venir a ti, rendirse hacia ti, Señor, y aceptar, Señor, el regalo de la salvación que es por medio de tu Hijo, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.